Muy buenos días de nuevo. Estoy esperando a ver si llegan más. Si ustedes tienen algunos compañeros que les pueden informar que ya nos estamos esperando para ver si nos hacemos escuchar. Buenos días, muchachos. Ya les comparto por aquí, por el grupo de WhatsApp, el link para continuar con la clase en Zoom. Dime. Buenos días. Ya ahorita les digo cuando estemos allá. Listo. Buenos días. Ya tenemos 5 personas. Quedan unos minutos más aquí. Por favor, habiliten la camarita ahí por el Zoom. Les pregunto, ¿ustedes están ya registrados en el link? Supuestamente hay 20 que van a asistir. De todos los que 20, 22. Habiliten la camarita, hagan el favor. No han llegado hoy aquí, no se han conectado. Que se conecten a ver si los que están ahí cumpliendo.
Ya está la presentación, ustedes me cuentan si la están viendo. No, también, por favor, vamos a lo que es un que a ver si llegamos 6. En un momento tenemos 5. Los 5 ya se ¿Alguien sabe el resto de los compañeros? Uno solo por ahí me avisó ayer que tuvo un inconveniente familiar. Ah, no, ya. ¿Cómo dice? No, profe. Ya usted mandó el link también por Teams. viendo a alguien en la pantalla, lo que tienes. Listo. Uy, por favor, ahí el micrófono. Bien, entonces, de lo último que estábamos mirando precisamente era lo que tenía que ver con los elementos de protección personal y pues más o menos habíamos terminado pues estábamos hablando respecto en general de los típicos mínimos. Respecto de esto es, de nuevo, esto es obligación. Esto hace parte de algo que ustedes van a tener que trabajar cuando estén en programación de obras y en general en las otras líneas de construcción, porque lo que es la dotación es ley, es decir, hace parte de eso que obligatoriamente tenemos que entregarle a nuestros trabajadores, ¿sí? No es si queremos, no es si nos caen bien, les vamos a dar ese tipo de indumentaria, ¿sí? Y pues en general es obligación, no solo por cuidar la vida de ellos, sino a su vez precisamente para evitar para nosotros, siendo contratistas, es decir, siendo los dueños del proyecto, que seamos los perjudicados en caso tal de que se presente algún accidente y pues de entrada que los trabajadores se presente el accidente precisamente por no tener la dotación mínima. Entonces la dotación es algo de ley, eso entra dentro de lo que tiene que ver con pagos de seguridad social y prestaciones sociales. Por ahí en algún ladito está específicamente lo que tiene que ver con dotación. Entonces, de entrada, esto es para cada uno de nuestros trabajadores y dependiendo adicionalmente del tipo de actividad que estén desempeñando, pues tendrá algunos aditamentos especiales adicionales. Por ejemplo, en algún momento les había dicho que si podían averiguar algo de lo que tenía que ver con trabajo seguro en alturas, pues para eso específicamente lo que son, digamos, los arneses y las eslingas. Eslinga es, hagan de cuenta, un pequeño resorte, pero trabaja como un resorte, más no es nada metálico ni nada por el estilo. Realmente es una tela doblada de forma tal que cuando se presenta una caída se puede, digamos, desplegar y genera el amortiguamiento. Ahorita les voy a mostrar unos videitos corticos respecto de eso para que quede totalmente entendido ese tema. Y de hecho, de una vez empezamos con todo lo que tiene que ver con el tipo de materiales y en eso, nada más en lo que es la indumentaria, nada más lo que es la dotación, nosotros encontramos muchas diferencias de diferentes materiales. Sí, hay algunos sintéticos, plásticos, algunos textiles,
algunos de materiales que provienen de la piel de los animales, ¿sí? Algunos vienen directamente de otros materiales como los metálicos, son mezclas de ellos en general. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entenderlo para poder, digamos, también pensar en qué tipo de indumentaria, según sea el caso, se requerirá para ciertas actividades en construcción. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuestiones de instalaciones eléctricas específicamente, se requiere de cierto aislamiento, precisamente por la conductividad eléctrica que se puede generar tanto corporalmente como dependiendo del tipo de equipos o indumentaria que uno posea. Entonces, normalmente tiene un recubrimiento plástico, ¿sí? De algún sintético que logra aislar precisamente esa conductividad, es decir, que pase la descarga eléctrica. Entonces, sin apagarlo. Vamos a hablar qué es el cumplimiento, tenemos la presentación del SENA y sus servicios, la presentación del programa CER. Simplemente se más o menos como para entender de verdad esas indumentarias y cómo es que se desarrolla su vestimenta. Clasificación de los elementos de protección. Ropa de trabajo, chaqueta, pantalón o overol. Protección respiratoria, tapabocas o máscaras con filtro. Protección en ojos y cara. Gafas con cubierta lateral. Protección para los pies, botas plásticas o de caucho. Protección para manos y brazos, guantes para resistencia química o soldadura. Y obviamente desean colocar un negocio, empezar una empresa, empezar a trabajar en algo. Ese es su ideal. Protección para la cabeza, cascos de seguridad tipo A o tipo B, contra impacto eléctrico o contra impacto de objetos cayendo. Para poder iniciar. Como se dice, hay ideas digamos más avanzadas, hay ideas más pequeñas. Bueno, que ustedes, la mayoría de los venezolanos, saben manejar muy bien los rápidas. Mucha gente que tiene puestos de hacer lo que nosotros llamamos pareja rellena. Específicamente esa última, ya cuando está prácticamente vestido, eso es hay parte de unos videos desarrollados por compañeros de ustedes, es decir, por exalumnos míos de otras asignaturas que tienen que ver con la línea de construcción. Y, por ejemplo, este fue desarrollado en la asignatura de residencia de obras por un grupo de esos. Escogió ese tema y pues como ya estábamos precisamente desde el semestre pasado bajo las condiciones de los protocolos de bioseguridad por pandemia de COVID-19, por eso es que tiene adicionalmente esa indumentaria de lo que tiene que ver con la careta específica. Ahora bien, adicional de eso, pues ya se tienen otro tipo de situaciones donde según también las condiciones de contacto, pues tienen que manejarse, pues adicional de la vestimenta y los instrumentos, pues tendrán que tener, digamos, cercano las zonas de desinfección para cada tanto tiempo estarlas realizando. Sí, eso dentro de los protocolos se tiene que más o menos cada media hora, cada 2 horas, ¿sí? Máximo 3 horas, tienen que estar bajando precisamente o llegando a la zona cercana para la desinfección. Todo esto que vemos acá es lo que tiene que ver con los arneses y específicamente esto vendría siendo la parte de la eslinga. Eso es la indumentaria adicional
cuando se presentan los trabajos que se desarrollan en altura y se denomina precisamente como indumentaria para trabajo seguro en alturas. Todo trabajo seguro en alturas es a partir de los 1,50 metros. Es decir, hagan de cuenta que si ustedes ya se están montando casi en una silla, ya de ahí en adelante prácticamente tendrían que estar utilizando este tipo de dotación adicional. Cuando se están desarrollando construcciones de tipo en altura o que tengan obligatoriamente que estar elevados o montados sobre cierto tipo de equipos, es obligatorio tener ese arnés, ¿sí? Ese arnés no se lo coloca uno solo, se lo tiene que ayudar a colocar a otra persona para verificar que todo esté correcto y colocar precisamente las eslingas a algo que se va a denominar línea de vida. Y la línea de vida no es más que digamos, un equipo el cual está muy bien anclado, es decir, que no se mueve con facilidad y que logra resistir precisamente que se le cuelguen o se le adocen los trabajadores con los instrumentos, ya sean ganchos o algún tipo de mosquetones, es decir, algún aparatico específico para poderse pegar allí y lograr realizar sus trabajos, tanto desplazamientos horizontales como desplazamientos verticales. Esas líneas de vida y pues todo eso pues lo irán aprendiendo a medida que vamos avanzando, pero para entender, hay situaciones donde, por ejemplo, las líneas de vida son en material metálico, por ejemplo, guayas. Y una guaya en general, si no lo saben, es de todos modos un tejido textil y se va envolviendo en un material de hilos metálicos. Sí, eso tiene mucha resistencia. Pero también perfectamente puede ser en otro material textil como un lazo. Entonces depende del tipo o mezclado con algunas fibras sintéticas o desarrollado solo con fibras sintéticas. ¿Sí? Depende de las condiciones también climáticas que se vayan a presentar para saber cuál de esos sería el más adecuado. Estos son los arneses, esto es lo que tiene que ver con las eslingas, estos son precisamente los ganchos que se utilizan para sujetarse a cierto tipo de elementos. Los overoles normalmente, que es esa indumentaria que cubre completo el cuerpo, pues normalmente dependiendo del tipo de empresa, pues tendrá sus propios logos y demás. Y si no, lo que sí es que mínimo tiene que ser camisa manga larga, ¿sí? Camisa manga larga, y de un material, pues digamos, que no sea tan suave, es decir, que aguante tanto el polvo como cierto movimiento. Y el blue jean, ¿sí? El jean, ahí sí no importa el color, el jean que es un material textil bastante fuerte y precisamente es el que nos sirve muchísimo en nuestras labores de construcción. Las botas de seguridad que hablamos tienen que tener por dentro el recubrimiento de punta de acero, precisamente por la caída de objetos que es tan común en nuestras labores, para que no sufran precisamente los pies. Otro elemento importante es lo que establece el Ministerio de Salud respecto a que los elementos de protección personal usados Muy bien, entonces más o menos ahí queda entendido también de que los materiales no son solo específicamente porque los vayamos a desarrollar
como un material de construcción o a necesitar para la misma construcción, sino también que los vemos en los equipos o indumentarias requeridas precisamente para desarrollar todas esas actividades. Diferentes materiales según las condiciones. Por ejemplo, normalmente del material que más nosotros vamos a estar trabajando, o sea, y es en general el material más utilizado en el mundo, es el concreto. Por eso es que nosotros aprenderemos muy bien cómo es que se elabora el concreto, qué es lo que las propiedades mínimas o características que posee, para saber por qué es que es nuestro material, digamos, más común o cotidiano en diferentes proyectos. Por ejemplo, en concreto, los puentes, las presas, ¿sí? En este caso, una presa para generar lo que es un embalse, ¿sí? Esto normalmente va acompañado de alguna típica central hidroeléctrica, edificaciones, los mismos tanques, por ejemplo, para el almacenamiento de los acueductos, vías también las podemos encontrar en concreto, e igual diferentes materiales también según las condiciones. Por ejemplo, lo que está directamente en contacto con el agua, normalmente tendrá o se le adicionará algún recubrimiento o algún tipo de material para solventar esa, digamos, esa situación. Es decir, que no se deje afectar por estar en continuo contacto con la humedad, sino que lo resista. Normalmente eso se denominan aditivos y por lo menos en caso del concreto, siempre que el concreto vaya a estar en contacto directo con zonas muy húmedas o con el agua, ese concreto tendrá un componente que se denomina aditivo, y en ese caso será un aditivo impermeabilizante, es decir, que no permita que esa humedad penetre a ese elemento. De todo lo que hablamos la vez pasada, pues ya se entienden más o menos todos los materiales en general que básicamente se pueden utilizar en una construcción típica de casas de 1 y 2 pisos, ¿sí? Entendimos también la cuestión de lo que tiene que ver con los elementos. Los elementos pueden ser vigas, columnas, y dependiendo de la posición, también se les puede dar, digamos, un apodo o un apellido adicional para poder, digamos, identificar en dónde van a estar colocados esos elementos. Aunque todo eso viene desde los planos. Los planos sí a nosotros nos tienen que indicar y vamos a tener que aprender a interpretarlos cómo y de dónde o en qué zonas se ubican de un proyecto cierto tipo de materiales, cierto tipo de elementos. Todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, pues prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿sí? El ser humano empezó a desarrollarse, ¿verdad? En condiciones evolutivas, pues tuvo la necesidad de generar, digamos, nuevas herramientas y nuevos equipos con lo que tenía a mano. Entonces, básicamente al inicio, lo que requería o lo que necesitaba era, por ejemplo, lo referente a las herramientas, y lo que casi podía encontrar eran materiales pétreos, ¿sí? Es decir, materiales que provenían directamente del suelo y solo que con algún tipo de, digamos, adecuación, pues por lo general a punta de golpes, es decir, utilizando la fuerza, las podían adaptar para lo que ellos de pronto podían requerir en otras actividades. A medida que nosotros vamos avanzando, nosotros siempre vamos a empezar a buscar tanto nuevos materiales como nuevos procesos de cómo utilizar eso que ya tenemos o hemos podido encontrar hasta el momento. Digamos que esto es una parte,
lo que tiene que ver con materiales de construcción, que eso nunca va a estar dicho la última palabra. Siempre está en continua evolución también. Entonces, digamos, habrá un momento donde muy seguramente, y sobre eso ya se tienen adelantados por lo menos proyectos de estudios, a medida que la tecnología también se pueda adaptar a las condiciones, generar materiales, por ejemplo, inteligentes. Es decir, que cuando bajo ciertas condiciones, eh, los materiales se puedan contraer y aplicando de pronto alguna descarga eléctrica o alguna temperatura específica, simplemente se pueda desplegar toda una estructura de una vez. Ese tipo de materiales ya se tienen bastantes estudios, pero pues aún falta mucho en materia de tecnología para poder desarrollar, digamos, específicamente en nuestro caso, edificaciones que, que digamos, se logren construir de esa forma. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Se sabe, por ejemplo, que hay ciertos materiales, parece que tuviesen memoria, es decir, tienen memoria. Recuerdan de pronto cómo fueron armados originalmente y bajo ciertas condiciones se puede, digamos, volver más pequeño, más fácil de transportar y replicando las condiciones iniciales se puede volver a armar solo. Cosas como esas. Para ello, pues obviamente ya no solo interviene la parte típica de los materiales, sino otro tipo de estudios, por ejemplo, lo que es la nanotecnología, es decir, el estudio de las cosas muy pequeñas, normalmente acompañadas de lo que es la robótica. Entonces, todo eso simplemente es estar combinando y uniendo tanto cuestiones de conocimiento de ciencia y también de materiales para generar muchos mejores y más fáciles y más económicos de desarrollar los proyectos de construcción. ¿Y por qué específicamente proyectos de construcción? Porque es lo que más vamos a necesitar. Obviamente son aplicables a otro tipo de situaciones o ámbitos, pero pues nosotros hacemos el subrayado o el énfasis específicamente en lo que es de construcción. Por tanto, eso, precisamente, el tener varios materiales, nosotros en construcción, esta palabra mezclas va a ser muy común de utilizar. Y ojo, lo que tiene que ver con mezclas, por ello mismo, es que ustedes van a ver una asignatura más hacia el final de su carrera, más o menos de octavo, séptimo, por esos semestres, que se denomina diseño de mezclas. En ese caso en particular, hace más énfasis, es específico al material con el que más vamos a trabajar, es decir, el diseño de mezclas de concreto. Hay diferentes mezclas, diferentes formas. Imagínense, es como realizar cualquier alimento, ¿sí? Se unen varios y de pronto perfectamente podemos generar un nuevo producto, como producir una torta, ¿sí? Entonces, para un ponqué se utilizan harina, leche, huevos, diferentes insumos, y después de bajo ciertas condiciones de mezcla y algunos cambios que se producen por temperatura, se genera un nuevo producto, el cual en su momento ya no puede, digamos, volverse a dividir o a generarse los mismos materiales o insumos originales de él. Eso es esencial precisamente de entender en las cuestiones de nuestras mezclas, que casi siempre es eso. Al generar ese último nuevo producto con las características o propiedades que lo necesitamos, ya a partir de ahí es específicamente con esas características o propiedades que lo podemos manejar. Ya no van a ser las características o propiedades individuales de los insumos o materiales que hacen parte o que hicieron parte de la mezcla cuando se estaba produciendo. A eso ya no se puede volver a llegar. Adelantándome un poco a los temas, pero que es uno de los que más vamos a tratar, lo que tiene que ver con materiales, digamos, cerámicos,
¿sí? Y que se utilizan en mampostería, que provienen de materiales pétreos, es decir, del suelo. Uno también de los que más utilizamos, por lo menos en esta región del mundo, es lo que tiene que ver con el ladrillo, ¿sí? Es decir, productos que vienen o que son a base de procesos de elaboración de productos arcillosos, es decir, de un suelo donde el contenido de arcilla es muy alto. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de observar un ladrillo, ¿sí? Un ladrillo o un bloque realizado con arcilla, ese material, si usted le echa agua, él no se empieza a escurrir ni nada por el estilo, ¿sí? Él sigue siendo ladrillo. Si usted lo empieza a romper o a desmoronar, él simplemente se generará desperdicio del ladrillo o del bloque de arcilla. Pero si eso venía a partir del suelo de arcilla, ¿por qué eso no vuelve a generarse o a convertirse de pronto en arcilla originalmente? Resulta que no solo es la mezcla, sino que él tuvo que haber pasado por un proceso de acción térmica, ¿sí? Es decir, se le adiciona un calor a altas temperaturas de forma tal que la estructura molecular de ese elemento, de esa arcilla, bajo ciertas condiciones de humedad, logra convertirse en un nuevo material. Entonces, eso le ocurre, por ejemplo, a ese tipo de elementos, ¿sí? Usted no puede decir de que, yo quiero de nuevo tener arcilla y empezar a hacer otro tipo de elementos si lo que tengo es un ladrillo. No, ya ese elemento es un nuevo material. ¿Por qué? Porque bajo acciones de mezclas y procesos físico-químicos cambió la estructura molecular y dio paso a un nuevo material que es producto o que proviene, sí, de ciertos materiales o ciertos insumos naturales como es la arcilla, en ese caso en particular. Muchos materiales de construcción son productos manufacturados de industrias primarias, mientras que otros son materia prima tratada o en estado semibruto. Por ejemplo, nosotros en construcción vamos a tener que utilizar de pronto ya materiales como el cemento. Directamente ya encontramos cemento. No es que nos pongamos en las obras a prepararlo, ¿sí? Para eso aprenderemos ese proceso y definitivamente se requiere de una zona especial y sobre todo de gran área para poder generar ese tipo de producto. Pero a su vez también vamos a utilizar, por ejemplo, materiales pétreos como arena, materiales pétreos como grava. Y ojo, ese tipo de materiales, aquí vamos a ver específicamente en eso, aunque eso es a profundidad que lo desarrollarán por lo menos en mecánica de suelos 1, aquí les voy a adelantar un poquito de esas cosas que se van a ver allá. ¿Y por qué? Porque precisamente es necesario, hay ciertas cosas indispensables a saber respecto del tamaño de esos materiales, sobre todo lo que tiene que ver con los materiales de suelo granulares, es decir, esos que son carrasposos, que se sienten, ¿sí? Que no están tan pegados, que se pueden, digamos, separar. Entonces, hay que entender que de eso depende también ciertas condiciones después de resistencias o de lograr desarrollar alguna actividad sin tanto problema. En general, nosotros vamos a ver un poco de propiedades de los materiales precisamente para poder, digamos, entender o, de ser el caso, garantizar ciertas cosas en nuestras obras, en nuestras obras civiles, en nuestros proyectos. Dado que una elección acertada garantiza un mejor resultado arquitectónico, existen algunas propiedades esenciales de los materiales de construcción a los que se les presta mayor atención. Entonces, por lo menos tenemos lo que es densidad, higroscopicidad y coeficiente de dilatación.
Dentro de las cosas que ya hemos entendido, lo que tiene que ver con la densidad es fundamental para nosotros, para muchos de nuestros materiales, y después de elaborar nuevos productos o nuevas estructuras, garantizar que tengan buena capacidad portante, es decir, que aguanten, que resistan, ¿sí? Entonces, esa parte de lo que es la densidad, y pues obviamente a estas alturas de la vida ya todos lo manejan muy bien, simplemente recordarlo, masa sobre volumen, y sobre eso, pues es esa condición me garantiza o me deja ver de pronto cómo o qué tanto me sirve ese material para ciertas actividades. Lo que tiene que ver con la higroscopicidad, que es la capacidad de cualquier material o de cierto tipo de materiales para absorber agua. ¿De dónde absorben agua? La higroscopicidad hace referencia a absorber agua del medio ambiente. Eso para nosotros va a ser un factor determinante respecto incluso de cómo guardamos ciertos materiales. Nosotros en construcción tenemos que ser ordenados. Puede ser que en la vida, ustedes en sus hogares sean muy desordenados y demás, desordenadas, pero en materia de construcción no se puede ser así debido a que cualquier cuestión que nosotros generemos de desorden en una obra normalmente se traduce en accidentes. Digamos, dejar por cualquier lado algún tipo de material también puede generar pérdidas económicas, es decir, que sea susceptible de que cualquiera pase o que cualquiera le deje caer algún equipo o incluso la misma persona que caiga sobre cierto tipo de materiales, eso puede generar grandes problemas y pérdidas. Entonces, en materia de construcción, el ser ordenados, el saber ubicar desde el inicio, proyectar muy bien dónde deben ubicarse mejor cierto tipo de materiales que se van a utilizar para la edificación, pues eso también es fundamental y eso se revierte o repercute de pronto en que el proyecto por lo menos se desarrolle en el tiempo esperado o incluso en menos tiempo. Y a su vez, eso que por lo menos no se pase del tiempo original o que llegue a realizarse en menos tiempo, pues de una vez genera mejores ganancias. O por lo menos no nos genera pérdidas económicas. Entonces esa parte también hay que tenerla clara y dependiendo de ir aprendiendo o entendiendo más o menos cuáles son los materiales con los que nosotros trabajamos, pues también entenderemos cuáles se pueden, digamos, juntar o estar muy cerca de algunos y cuáles otros no. Entonces, por ejemplo, eso de la higroscopicidad, hay un material específico con el que nosotros trabajamos muchísimo, que casualmente esa es una de sus propiedades más importantes. Nosotros la aprovechamos para otra cosa, pero también si no tenemos el cuidado suficiente para entender qué le podría pasar a ese material de simplemente estar expuesto a la intemperie o al aire libre, que se nos puede dañar. Entonces, por eso ese tipo de conceptos o propiedades son fundamentales para podernos desarrollar nosotros bien en nuestras obras. Coeficiente de dilatación, tendencia de la materia a expandir su tamaño en presencia de calor o contraerlo en presencia de frío. Hay unos materiales específicos que tienen ese tipo de características, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con los materiales metálicos. ¿Sí? Los materiales metálicos bajo temperaturas altas tienden a hacerse más grandes, a expandirse un poquito. Mientras que lo que son los materiales en condiciones de clima frío, es decir, bajas temperaturas, tienden a contraerse. Cualquiera de las dos situaciones que se nos puedan presentar nos genera, dependiendo de dónde los tengamos en una obra, en un proyecto, nos puede generar ciertos problemas. Entonces, si entendemos de entrada de que eso le puede ocurrir a ciertos elementos, es decir, es natural que le ocurra, pues también debemos proyectar o prever cómo podemos solventar o solucionar ese tipo de inconvenientes, ya sea que se expanda o que se contraiga. La vez pasada yo les nombré algo que tenía que ver con
juntas de dilatación o juntas de construcción. ¿Alguien me recuerda si alcancé a nombrarles algo de eso? No, señor. Y profe, qué pena, pero queda ya 1 minuto de esta reunión para que no quedemos ahí a No, mitad. profe. No les había nombrado nada de las juntas. Ok, ya ahorita volvemos a la reunión y hablamos un poquito de eso y de una vez un trabajito que tienen que Por el mismo, realizar. Ok, profe. ¿Listo? ¿por el mismo link, profe, o No, ya les envío un nuevo link. por el mismo link, profe, o Otro link. Ese no los va a dejar entrar. Listo.